Hola metaleros, ¿qué tal? Hace poco nos escribisteis diciendo que por qué no hablábamos sobre Gorgoroth. Y mira, pues qué mejor que este año que se cumplen 30 años de su fundación. Te vamos a repasar toda la historia de esta polémica y emblemática banda llena de misterios, broncas y curiosidades. Avisamos que dentro de la historia de esta banda hay un trajín de movimiento de miembros que podrían volver loco a cualquiera y que no todos los datos de su historia podrían ser agradables. Pero es lo que tiene el black metal, que no es agradable. ¡Comenzamos! Como ya os comentamos en otro vídeo, muchos de los nombres de las bandas de black metal provienen de la imaginación de Tolkien. Y en este caso Gorgoroth no se queda lejos, pues se trata de la meseta que ocupa el noroeste de Mordor y que en su centro se eleva el terrible cono del Monte del Destino. En 1992, un joven Roger Tykes asegura vender su alma al diablo a cambio de ganar éxito con su banda, cambiando su nombre a Infernus y fundando en ese mismo año Gorgoroth, una banda de black metal originaria de Bergen, Noruega, a la que se uniría Solstad, más conocido como Hat, y el batería Goat Pervertor, siendo una de las primeras bandas de black metal. Al poco tiempo de formarse se le une el bajista Hietar y a finales del 93 graban su primera demo en cassette, llamada Sorcery Written in Blood, un título que fue tomado de la letra de la canción The Return of Darkness and Evil de Bathory. En enero de 1994, Firda, el periódico más importante del condado de Sogn-Fjordane, publicó un artículo con la portada de la demo, bajo el título Música local con simbología satánica, lo que supuso un gran revuelo entre los padres y educadores de la religión por sus letras relacionadas con el satanismo. Pero la alegría no duró mucho tiempo, y es que Hietar tuvo que abandonar el grupo al ir preso por la quema de iglesias, y en sustitución llegó Samor, el fundador de Empero, quien grabaría Promo 94, otra demo en cassette grabada en el año 1994, y dando pie a la grabación de su primer álbum en CD, Pentagram, lanzado unos meses después por el sello Embassy Productions. Al poco tiempo de sacar Pentagram, también se marcha de la banda el batería Goat Pervertor y automáticamente se le une Frost, batería de Satyricon, con el que darían su primer concierto como grupo consolidado en Lusalotes Pop, Oslo, el 3 de mayo de 1994. En el festival Black Metal Night con bandas como Dark Funeral, quienes también realizaban su primer concierto, Dissection, Enslaved, Marduk, que realizaba su primer concierto en el exterior, Jena, etc. Después del festival no pararon de tocar, volviendo a coincidir con varios grupos en junio y en septiembre como Enslaved en Bergen y en noviembre en Haugesund, la ciudad donde nació Enslaved, y crecieron tan rápido que su primer concierto fuera de Noruega no tardó en llegar, ya que fue el 10 de diciembre de 1994 en Annaberg Buchholz, en Alemania. Gorgoroth ha pasado por muchos cambios desde sus inicios, siendo Infernus el único miembro fijo de la banda, y es que el vocalista Hat decidió dejar Gorgoroth a finales de 1995 e Infernus llamó al vocalista Pest de la banda Overtainen Slavement, y todo esto sucede mientras están grabando su segundo álbum Antichrist, así que ambos cantantes participan en el disco. Pero otro que se pira es Samuth y llega Ares, fundador de Eternus. En esta ocasión ni Samuth ni Ares tocan en el disco, ya que Infernus decide grabar las pistas él mismo. Pero ojo, que es que Frost abandona también el grupo. Eso sí, dejó grabadas antes las pistas de batería, y Grim, ex baterista de Pugnagar e Immortal, entra en su lugar. En diciembre de 1995, la banda teloneó a Cradle of Filth y a Primordial en el London Astoria. Y poco después la banda firmó un contrato con el sello alemán Malicious Records, con el que sacarían el disco Antichrist en 1996. Y también la reedición de Pentagram. La banda decidió irse de gira con Satyricon y con Dissection en abril de 1996, seguido de un único concierto en Bergen con Hades Almighty y Jena, donde grabaron el EP de Last Tormentor, reeditado en 2007 bajo el nombre Bergen 96. Antichrist fue lanzado en junio con una portada muy parecida a su antecesor, pero con una cruz invertida en el centro y con el subtítulo True Norwegian Black Metal. La contraportada incluye la frase
frase The Sign of Satan is the sign of Gorgoroth, es decir, el pecado de Satán es el símbolo de Gorgoroth. Por cierto, ¿sabías que Gorgoroth tocó junto a Behemoth en su gira por Alemania? Crecieron tanto en la escena underground en Europa que no tardaron en sacar nuevo disco. Y es que en la primavera del 96 ya estaban preparando su tercer álbum, Under the Sink of Hell, que vio la luz en octubre del 97, después de que la banda hiciera una gira alemana-holandesa, donde además consiguieron ser fichados por la discográfica Nuclear Blast. Aquí también hubo movimiento de miembros. Grimm dejó la banda y fue reemplazado por Brolo. Tormentor también llega a la formación y Pest fue reemplazado por el polémico Gal a finales del 97, el que se convertiría en un gran icono de la banda, del que hablaremos un poquito más adelante en este vídeo. Después del fichaje por parte de Nuclear Blast, sacaron el álbum Destroyer, un álbum que contiene la participación de varios músicos, ya que también hay grabaciones antiguas. Uno de los participantes es Ivar de Slaved, en el tema de Diebold Designer and His Journey, con el sintetizador, y además incluye una versión del tema Slaughter de Fiona, de la banda Darkthrone, y con la entrada de los nuevos miembros, King of Hell, sustituyendo a T-Reaper, un bajista que estuvo muy poquito tiempo, y Sersian Eriksen, sustituyendo a Brolo. Comienza la grabación del quinto álbum, Incipit Satan, mientras realizaron una gira europea junto a grandes como Morbid Angel y Crisium, pero el álbum no vería la luz hasta el 2000 y tras su grabación se marcha Sersian y entra Vitrafen. Además, este disco también incluye la colaboración de nuevo de Ivar y otros músicos. Este año supuso un punto de inflexión para la banda, ya que sería la primera vez que tocarían en el continente americano, concretamente en Estados Unidos, México y Colombia. Pero antes del lanzamiento de este álbum ocurriría un suceso que afectaría a los miembros de la banda, especialmente a los que compartieron formación con Grimm, ya que el 4 de octubre de 1999 el músico se suicidó con una sobredosis. Así que el año siguiente realizarían un concierto en el festival Hole in the Sky, el cual le dedicaron. Y a partir de aquí es donde empieza el salseo y los inconvenientes para la banda, y empiezan a adquirir un concepto más polémico del que ya tenían. Poco se habla y mucho se sabía de la mala relación entre Tormentor y King of Hell, pues esta mala relación fue la que hizo que Tormentor abandonara el grupo allá por el 2002. Y si a esto le sumas que el polémico Gal, que ya tenía mala reputación por su posición a favor de la quema de iglesias, pues hizo que la banda se retrasara la grabación de su sexto disco por su ingreso en prisión debido a palizas y amenazas. Así que Infernus, King y Vitraf se vieron obligados a grabar sus pistas solos mientras Gal cumplía condena. Y mientras tanto, Infernus y Tormentor, ex guitarrista de la banda, formarían una juntos llamada Orcustus. Tras la liberación de Gal, se acabó de grabar el famoso álbum Twilight of the Idols, publicado por fin para nuestro deleite en 2003. Y decimos famoso porque su portada fue censurada en algunos países, ya que salía la famosa iglesia de Fantoz en llamas, haciendo alarde del apoyo a este gesto y su postura respecto a la quema de iglesias. Pero la polémica no ha hecho nada más que empezar. Un año después, Gorgoroth realiza el famoso concierto en Polonia, donde grabaron un DVD que más tarde, al reeditarlo, se llamaría Black Mass Krakow. La banda hizo un despliegue brutal en una escenografía agresiva y totalmente anticristiana. Se dice que utilizaron 100 litros de sangre, pusieron 10 cabezas de oveja alrededor del escenario, empaladas, y al fondo del escenario 4 personas crucificadas con los cuerpos totalmente desnudos y salpicados de sangre. Durante el concierto, una de las mujeres que estaba sobre una de las cruces sufrió un desmayo y tuvo que ser atendida en una ambulancia. Esto hizo que la policía se desplazara al evento y no le gustó nada lo que vio. Así que la policía denunció a la banda y pretendía llevarla a prisión por delitos de crueldad animal y religiosos. Pero los organizadores afirmaron que en ese concierto no fue torturado ningún animal, puesto que la sangre y las cabezas de oveja fueron compradas en una carnicería local. Finalmente, las autoridades polacas declararon al grupo inocente por desconocer las leyes polacas, pero el productor Tomasz K. fue condenado. La acusación fue que él sí conocía perfectamente que la escenografía de Gorgoroth contenía símbolos satánicos y mujeres desnudas
que podían ofender a los polacos religiosos, y que sin embargo no avisó de ello. Tras esa actuación, más que afectar a la banda, le dio una promoción brutal en la venta de discos, como también en la promoción de las giras americana y europea. En 2006, de nuevo la banda se embarca en la grabación de otro disco. Gal, otra vez, tuvo que grabar sus pistas después que sus compañeros, porque de nuevo fue condenado a prisión por torturar a un hombre y después beberse su sangre. Que por cierto, después de ver este vídeo te puedes ver uno que te vamos a dejar por aquí en la descripción si te interesa este tema. Pero Gal no fue el único en ingresar en prisión, ya que Infernus también lo hizo, debido a que fue acusado de violación por un incidente ocurrido el 27 de abril de 2004. Lo que pasó es que Infernus y un amigo, cuya identidad no fue revelada por los medios de comunicación, conocieron a una chica de 29 años en un bar de Bergen llamado Garage, y que según parece, cuando el bar cerró, el amigo e Infernus llevaron a la mujer en un aparente estado de embriaguez a casa de este y la forzaron a tener relaciones con violencia. En su defensa, estos dijeron que esas relaciones fueron con consentimiento, pero no les sirvió de nada, puesto que los dos fueron condenados a 3 años de cárcel, a pagar las tasas del juicio y una compensación económica para la víctima. Después de la publicación de Ad Majorem Satanas Gloriam a través de Regain Records en el verano de 2006, King decide dejar la formación porque según él le es incompatible compaginar la banda con el trabajo de maestro, y este álbum fue nominado como mejor disco de metal en la edición número 35 de los premios Spellman. A finales de año, Gal fue puesto en libertad de su segunda condena e Infernus justo un mes después, ya en enero de 2007. No sabemos qué le pasaría a Infernus por la cabeza el tiempo que estuvo en la cárcel, pero empezó a tener problemas con varios miembros de la banda, sobre todo con la otra figura que se convirtió en la seña de identidad, Gal. Tuvieron varias discusiones por temas relacionados con la banda y por eso de medirse la polla constantemente. Pero un buen día, Infernus por su cuenta decide emitir un comunicado en su cuenta de MySpace diciendo que por problemas personales la banda se separa. Cuando Gal y King leen esto, pues obviamente se sorprenden, ya que era la primera noticia que tenía. Según ellos, Infernus había tomado esa decisión solo, sin contar con los demás miembros, y que no iban a dejar a todo su público tirado. Esto hizo que el tema llegara a los tribunales por disputarse el nombre y los derechos de la banda. Es conveniente que si os interesa este tema os lo contemos en otro vídeo aparte, ya que es algo complicado. Así que si queréis que hablemos de ello, pues dejadnos un comentario por aquí abajo, decirnos, hablar de ello. En resumen, supuestamente Gal y King deciden llevar adelante sus fechas de conciertos bajo el nombre de Force Gorgoroth, sin el consentimiento de Infernus, que claro está, pues le dejaron fuera. Pero Infernus los denunció por usar el nombre de Gorgoroth sin su permiso, así que Gal y King siguieron bajo el nombre de Godseed, nombre que tomaron de un tema de Gorgoroth. Y además Gal decide formar The Gal's Deal. Y por otro lado, en la versión de Gorgoroth de Infernus se incorporan el batería de Dissection Thomas Asklund tras el fallecimiento de John Norbey, que por cierto que tenemos un vídeo de Norbey, que por cierto os dejamos el vídeo en las pantallas finales, y el bajista de Obituary, Bode. En 2008 Infernus anunció que el ex guitarrista Tormentor decide volver a la banda y en diciembre regresó Pest. La disputa sobre varios temas legales duró alrededor de 3 años, hasta que el 10 de marzo del 2009 el juez de Oslo falló a favor de Infernus. Poco después de la resolución del caso, la banda comenzó con la grabación de un nuevo álbum de estudio, Quantos Possum a Satanitatem Trajum, y a pesar de que Tormentor regresó a la banda, fue Infernus quien grabó todas las guitarras y Bode y Pest grabaron el bajo y las voces, dando su primer concierto con esta formación en el festival Hole in the Sky en su ciudad natal, Bergen, y una pequeña gira europea para promocionar el disco. Y además, en 2011 lanzan la reedición del álbum del año 99, Under the Sink of Hell, en el que también cantaba originalmente Pest, pero Pest, como vocalista readmitido, no duró mucho, puesto que fue despedido en 2012, sustituyéndole en la gira el líder de Take, Hoest, mientras que su próximo álbum de estudio llamado Instinctus Bestialis, que salió en 2015, sería grabado por el vocalista Terigner de la banda Triumphal. Y tristemente meses después fallece el bajista Bodel debido a un cáncer con el que llevaba mucho tiempo luchando.
La polémica y el misterio siempre han rodeado al movimiento black metal, especialmente el noruego. Por naturaleza siempre han llevado al extremo sus ideas, plasmándolas sobre el escenario. Una de las bandas que representan mejor el metal más extremo de Europa. Y ya está, acabamos con el repaso de la historia de uno de los grupos más grandes que black metal noruego ha parido, con unos merecidos 30 años a sus espaldas. Y ahora lo de siempre, si te ha gustado este vídeo déjate un like así gordo, suscríbete activando la campanita, porque si no YouTube no te avisa de cuando subimos vídeos. Y atentos a nuestra comunidad, que cuando lleguemos a 1000 suscriptores haremos un gran sorteo. ¡Nos vemos!